Buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Buen día. ¿Cómo andan todos? ¿Costó arrancar? No. Bien. No, yo veo mucha cara de dormido acá, ¿eh? Bueno, vamos a esperar que se terminen de conectar todos y arrancamos. Tengo 21 conectados y somos como 33. Vamos a esperar un cachitito más. Bueno, ¿cómo los trae esto de ¿Cómo los tiene esto de la virtualidad? ¿Muy complicados en el estudio? No, bien, pasa que bueno, estás mucho frente a una computadora, mucho, Sí, pero sí, eso no, es verdad. Vamos a tratar, bueno, nos pasa a todos, se pasa en el trabajo también. Vamos a tratar de hacerlas más cortas y un poco más dinámicas, pero bueno, lamentablemente lo que tenemos y por lo que nos dijeron este primer cuatrimestre va a ser todo así, al menos en la facultad. También se copian más fácil, ¿o no? Digan la verdad, es más fácil de copiarse. No se crea, mire que hacen los exámenes difíciles, o sea, como para que no se pueda copiar fácilmente. Y bueno, Está pensado así. no saben todo lo que hemos tenido que estudiar para poder neutralizar las habilidades que ustedes tienen para encontrarle la vuelta para, 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 para burlar el examen. Así que, bueno. Es más, entiendo que ya nos mandaron una comunicación oficial, y ya les voy adelantando, que los exámenes, por lo menos el primer parcial nuestro, que es escrito, nosotros tomamos primer parcial escrito y segundo parcial oral, los parciales escritos van a ser presenciales, ya no van a ser más a través de la plataforma. Así que todavía no tenemos la fecha exacta, no sé si el centro de estudiantes ya la tendrá. El primer parcial va a ser escrito y va a ser presencial, así que ahí nos vamos a conocer personalmente porque vamos a tener que organizar de alguna manera de tomar dentro de la facultad. Vamos a ver qué cantidad terminamos siendo y en función de eso, qué aula nos asignan como para tener suficiente espacio o distanciamiento entre cada uno y poder rendir el examen, el primer parcial que es escrito. Después con los orales vemos, en principio por la comunicación que me llegó de la facultad, todos los parciales tienen que ser presenciales, todos los exámenes tienen que ser presenciales, parciales y libres, por lo tanto el oral también debería ser presencial, pero ahí sí que no me termina de convencer por el hecho de que tomar oral presencial en la facultad implica que todos se tengan que juntar a esperar, y la verdad que es medio incompatible esa realidad de un examen oral en la facultad con tanta cantidad de gente que tiene que ir junta a rendir y esperar afuera toda junta, es medio incompatible con los distanciamientos que se están exigiendo. No sé, veremos cuando llegue el segundo parcial, si ese examen oral se hará escrito o se hará de manera presencial. Por lo pronto el primero, ya confirmado, va a ser escrito y va a ser presencial, ¿sí? Bueno, tengo 21 participantes, entiendo que no tengo ninguno en sala de espera, así que los demás no se habrán conectado, no se conectarán. Cualquier cosa los voy agregando. Bueno, ¿me escuchan bien, no es cierto? Bien. Sí. sí, Cualquier perfecto. cosa, Sí, se chicos, escucha. ustedes, bueno,
si necesitan interrumpirme, me interrumpen directamente, porque es medio difícil mirarlos a todos al mismo tiempo y por ahí alguno quiere decir algo. No tengo el chat abierto porque estoy controlando que no haya chicos que quieran ingresar, así que no me escriban por el chat porque no lo voy a poder ver. Tengo abierto el listado de participantes por si ingresa alguien. Así que cualquier cosa que quieran interrumpir, que necesiten preguntar o lo que fuera, se desmutean y me interrumpen, ¿sí? La manera más fácil de comunicarnos. A ver si puedo abrir el chat. Si yo abro el chat y alguien entra a la sala de espera, me aparece un cartel, ¿no es cierto? ¿Está desde el celu o desde la compu? No, estoy en la compu. Debería estar el Desde cartelito del arriba, costado. Debería aparecer un cartel que me avisa que alguien ingresó en la sala de espera. Claro, exacto. Bueno, por las dudas no me escriban en el chat. O sea, no escriban en el chat. Hablamos directamente y mantengo abierto la pantalla de los participantes por si alguno ingresa más tarde. Bueno, para adelantar un poco cuestiones parroquiales, como diría el cura, clases. Como ustedes saben, imagino que ya el doctor Alexis Simas les habrá comunicado, van a tener en principio clases plenarias los martes con él o con el doctor Conti. Entre ellos les van a dar delitos contra la propiedad y delitos contra las personas. No sé en definitiva quién se quedó con qué, pero ellos se iban a encargar de esos bienes jurídicos. Uno personas y otro propiedad, ¿sí? Eso los martes con ellos se turnan un martes cada uno, así que con ellos van a tener clase cada 15 días. Y seguramente, en el caso de ellos, sigan con esos delitos en la segunda etapa de la cursada, porque no creo que puedan dar delitos contra las personas en clases, delitos contra las personas o delitos contra la propiedad, si van a dar clases cada 15 días, que lo puedan meter todo antes del primer parcial. Así que con ellos seguramente van a seguir con eso. Después van a tener con nosotros, con la comisión específica de ustedes, los martes, miércoles y jueves, de 8 a 9 y media, que es el horario de nuestra comisión, ¿sí? Y en esos días van a tener clases con Federico Gargiulo, que es con quien tuvieron ayer, ¿sí? Conmigo, Gustavo Marcellac, ahí tienen escrito mi apellido en la pantalla, y con Javier Arriola, ¿sí? Que lo van a conocer recién el miércoles de la semana que viene. ¿Por qué? Porque tenemos 2 días por semana, somos 3 docentes en esta comisión, por lo tanto van a ver que van a tener una semana con Federico y conmigo, otra semana con Javier y conmigo, y otra semana Federico y Javier, ¿sí? Así vamos a ir rotando. Cada uno de nosotros tiene temas asignados desde ahora para que cada uno de ustedes sepa qué tema se va a dar en la clase. Ayer Federico les arrancó dando delitos contra la libertad, ¿verdad? ¿No? No, ayer Acá hay fue más algunos que una me dicen que suerte no. de introducción y de breve repaso de lo anterior, digamos, de la materia penal 1, de lo que deberían saber del cuatrimestre pasado. Claro, y nos adelantó que la clase que viene ya va a dar libertad. Bien, bueno, él tiene asignado, bueno, ustedes, como ustedes saben, el Código Penal, no sé si lo saben, pero ya se los digo, en la parte especial, el Código Penal divide, no formalmente, pero así están distribuidos, los bienes jurídicos protegidos por los distintos delitos, en lo que podríamos denominar bienes jurídicos individuales, ¿sí? Vida, propiedad, integridad sexual, libertad, etcétera, honor, ¿sí? De lo que vendrían a ser bienes jurídicos supraindividuales, ¿sí? Administración pública, fe pública, seguridad pública, ¿tá? En esta primera etapa, para este primer parcial, nosotros tratamos de enfocarnos en
la primera parte que tiene que ver con los delitos, con los delitos que atentan contra los bienes jurídicos individuales, ¿sí? Los primeros 6 capítulos del código. Y en la segunda etapa tratamos de ver los delitos que atentan contra bienes jurídicos supraindividuales, que son los segundos 6 capítulos del código, ¿sí? Ahora bien, como tenemos poco tiempo y tenemos este tema de que las clases son virtuales, de que normalmente no llegan a durar 1 hora y media, porque 1 hora y media es muy largo para dar una clase virtual, al menos a veces cuando uno ve que ustedes están cansados o agotados, hemos notado que los delitos supraindividuales llevan mucho más tiempo porque son mucho más largos de explicar, son más delitos, entonces hemos optado por traernos desde la segunda etapa a esta primera los delitos contra la fe pública, ¿sí? ¿A cambio de qué? A cambio de que vamos a resignar, dar en clase, delitos contra el honor y todo lo que tiene que ver con los delitos contra el Estado civil, ¿sí? Que son delitos de la primera parte que lo van a tener que estudiar solos en casa porque no son complicados, porque son fáciles de entender y porque en última instancia nos pueden preguntar a cualquiera de nosotros a través de los medios de comunicación que tenemos si es que les surge alguna duda, pero entendemos que no es necesario que los demos en clase para poder enfocarnos en los delitos que por ahí requieren mayor explicación, ¿sí? Entonces, para esta primera etapa van a entrar, para este primer parcial, van a entrar los primeros 6 capítulos del código, ¿sí? Todos los delitos individuales, más fe pública, ¿sí? Que lo sacamos de la segunda etapa para que no quede tan larga la segunda etapa. Y de esos delitos que entran para esta primera etapa, van a haber en clase delitos contra las personas, y delitos contra la propiedad con Conti y Simas. Y van a ver con nosotros delitos contra la libertad con Federico Gargiulo, delitos contra la integridad sexual con Javier Arriola y fe pública conmigo. ¿Sí? Así es más o menos como nos organizamos para tratar de darle lo más importante y por ahí lo más complejo de entender en clase y dejar para que ustedes estudien por su lado todo aquello que entendemos que pueden leer tranquilamente de cualquier libro de texto porque no necesita mayor explicación. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Me siguen? ¿Alguna duda de los temas, de cómo se va a tomar, de cómo nos lo distribuimos, etcétera? Yo después les voy a mandar, es una cuestión que les voy a pedir, les voy a mandar, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, ¿sí? Así que lo que les voy a pedir a todos es que me manden un correo o un WhatsApp. Anoten mi número de celular y mándenme un WhatsApp, así yo agendo los números de ustedes. Mi número de celular es 223 400 3029. 223 400 3029. Ese es mi teléfono celular. Mándenme después de clase todos un WhatsApp que los voy a agendar y tenemos armado un grupo, los voy a incorporar al grupo de WhatsApp que tenemos en la comisión, no en la cátedra, en la comisión, para que a través de ese grupo nosotros podamos estar permanentemente comunicados, ¿sí? Que me parece que es mucho más práctico que pedirle los correos electrónicos, porque después normalmente no miran los correos electrónicos con la misma frecuencia que miran el teléfono. Así que cualquier duda que tienen, cualquier inquietud, o escriben en el grupo o eventualmente nos consultan en forma privada, ¿sí? Si nosotros no tenemos ningún problema, conocemos las limitaciones que implica el tema de dar la clase de esta manera y de la virtualidad, por lo tanto somos un poco más abiertos en el sentido de decir, bueno, mantengamos, aunque sea fuera de la clase formal, la comunicación lo más fluida posible como para que cada uno pueda tener acceso a cualquiera de los docentes en cualquier momento del día, teniendo en consideración, por supuesto, que nosotros también trabajamos y tenemos vida, ¿no? Es decir, a veces no podemos responder en forma inmediata, pero lo más rápido que podemos, les vamos a ir respondiendo todas las dudas que le vayan surgiendo, que les hayan quedado de la clase
o que les surja de lo que vayan leyendo, ¿sí? Como para complementar un poco esta falencia de comunicación que implica la virtualidad esta, ¿sí? Así que por favor, no se olviden de enviarme ese número de teléfono, así habilitamos el grupo de WhatsApp. ¿Qué más? Bueno, yo les decía cuando les escribí el Facebook que me interesaba en lo posible que todos estén con las cámaras prendidas, así los voy conociendo. Veo varios que no tienen la cámara prendida y me interesaría que las prendan todos. Primero porque ahí estamos, muy bien, Carla, Martina, bien, perfecto. Carmina Díaz, Ignacio. Doctor, mi cámara está prendida, pero está Bueno. mojada la cámara. Por eso se ve así. Mojada la cámara. ¿Estás en Sí, a la intemperie? No, se me mojó el celular. Bien, bueno, perfecto. Sí, sí, porque no, qué sé yo, por lo menos le veo la cara y ya voy relacionando los nombres con los rostros. Bueno, tema clases está, tema exámenes está, lo de los WhatsApp se los dije. Listados. Sonríen que les voy a sacar una foto. Les aviso que... Listo. Les aviso que se toma lista, ¿sí? Tenemos instrucciones expresas ya del titular de la cátedra de tomar listas en todas las clases. La lista, por supuesto, que es un screenshot de del Zoom, así que ahí tengo a los presentes. Ténganlos en cuenta porque se van a considerar las faltas, ¿sí? Nos decía el titular de la cátedra que es una cursada y las reglas de la cursada siguen rigiendo por más que estemos con este sistema virtual. Así que, de hecho, la gracia de la cursada es que puedan cursar y las cursadas ahora son de esta manera. Así que tengan en cuenta eso por el tema de las inasistencias, porque se van a controlar las asistencias antes del primer y del segundo parcial. Quien no esté en condiciones de rendir porque no cumpla con el porcentual de asistencia necesario mínimo, no va a poder rendir el examen, ¿sí? Así que ténganlos en cuenta. Yo tengo un listado de alumnos que me pasaron de la facultad. Se los voy a leer para que los que estén hoy presentes y no figuren en el listado sepan que no figuran en el listado oficial y realicen las gestiones que sean necesarias, porque si no después no les vamos a poder pasar la nota. A ver, tengo de una Profesor, de ¿me escucha? ¿Alguien quería decir algo? Sí. Los demás Decime, profesores nos Camila. tomaron lista. Y pero seguramente le sacaron un screenshot. No, No. tomaron lista. Ya sabemos si estamos o no estamos, tomaron no se lista. preocupe. Sí, ¿Cómo? que no se preocupe si ya sabemos que estamos o no estamos. Ah, bien. Ya lo... Ah, ellos tomaron lista del listado. Sí. Con lo cual ya todos tienen claro que figuran en la lista. Yo en este caso no figuro en la lista, me escribieron a mano al final. Ah. De todas formas, Bueno, ahí hay demás que no figuran en la lista. sí, yo, pero ayer ya me habilitaron el campus, así que, y el SIU, así que ya tendría que estar. Me mandaron un mail donde ya estaba. Bien, perfecto. Bueno, ese es un tema del cual se tienen que encargar, porque el tema es el siguiente, yo no tengo problema en que sigan viniendo a la clase, pero si después rinden el examen y cuando tengamos que pasar las notas no figuran en la lista oficial, no le podemos pasar la nota. Es un inconveniente, así que por eso mi preocupación, para que cada uno sepa puntualmente si figura o no figura y esté pendiente de ese tema para hacer las gestiones que sean necesarias y zapatear en la facultad lo que sea necesario hasta que los incorporen formalmente a las listas, ¿sí? Bueno,
¿Estamos hasta acá? ¿Dudas de lo que tiene que ver, de lo que va a ser la metodología de la clase, los exámenes o algo? ¿No? Bueno, veo algunas caras conocidas. Natalia, te conozco. Los demás, ¿alguno tiene padre, madre, tío, familiares abogados que se dediquen al derecho penal? Sí, yo, pero no acá, en Buenos ¿No? Aires, en Capital. Ah, No. mira, que se dedican al derecho penal. Sí, en Mercado Libre está en la parte de fraudes y eso. Y es abogado en penal. Ah, mira, Y mi viejo, pero mira. no, en ¿Y civil. alguno que... Ah, che, ¿y alguno que ya sepa que le interesa o le gusta el derecho penal, que eventualmente podría llegar a ser su salida laboral? ¿No? Estoy en dudas ¿Nadie todavía. quiere hacer derecho penal? Estoy en dudas todavía. Es Bueno, como que es si muy tenés un familiar que fuerte, se dedica a eso, es muy sí, probable que siga su pero rumbo. puede ser, pero a mí me gusta mucho, me interesa mucho la rama de niñez y todo lo relacionado con delitos con los niños y es como muy fuerte también. Así que bueno, estoy viendo, conociendo. Bien, bueno. Bueno, no saben lo que se pierden, porque en realidad es el único, es la única rama del derecho donde van a ser de abogados de verdad, ¿no es cierto? Pero bueno, listo. Fíjense que ustedes, las películas más taquilleras son de abogados que hacen penal, no son de abogados que hacen laboral, ni familia, ni nada por el estilo. Es lo único divertido de la profesión. Sí, bueno, no obstante eso les voy a exigir como si fueran a ejercer el derecho penal, así que les aviso que el que lo dijo lo ocultó para que no les exija, les voy a exigir igual. Pero bueno, la realidad es que se van a dar cuenta, sobre todo en la práctica penal, que es lo más parecido al litigio de película que hoy por hoy tienen en el ejercicio de la profesión, ¿sí? Con un estrado, con un juez, con un fiscal que acusa, un juicio oral, un fiscal que acusa, un defensor que defiende, un imputado sentado en el banquillo, gente que pasa a declarar, ¿sí? Ahora tenemos incluso hasta los juicios por jurados, con lo cual es lo mismo que miran en la televisión, en las películas sobre juicios, ¿sí? Así que bueno, es una rama del derecho que les obliga a estar muy preparados y muy capacitados porque gran parte del proceso es oral, entonces uno en el ejercicio profesional ya no tiene la posibilidad que tenía antes en otra época de que le corran un traslado, me llevo el expediente y me voy tranquilo a mi oficina a estudiar a ver qué es lo que le respondo o a consultarle a alguien a ver qué respondo que me dé una mano para contestar determinada vista o determinado traslado. Acá estamos sentados en una audiencia, nos corren traslado en el momento y hay que contestarlo en forma oral en el momento. Entonces, ahí ya se queman los papeles. Es decir, si uno no está lo suficientemente capacitado, lamentablemente se les complica el ejercicio profesional. De hecho, la realidad es que cuando en el año 98 se modificó el Código de Procedimiento Penal y se incorporó la oralidad al Código de Procedimiento Penal, que fue el primer procedimiento en donde se incorporó la oralidad, ahora de a poco se está incorporando la oralidad en otras ramas del derecho, gran parte, hubo mucha cantidad de abogados que dejaron de ejercer la profesión en materia penal. O sea, de esos abogados que ejercen todas las ramas del derecho, bueno, ya para ir a sentarse a un juicio oral no les daba, entonces empezaron a desaparecer del fuero penal porque, insisto, es un fuero que exige mucha capacitación y entrenamiento permanente. Pero bueno, es divertido. Ayer justo salió una noticia de eso, de lo que usted está Bueno, le diciendo. decía entonces, ¿de qué? A ver, contame. Lo leí ayer en el diario que hubo una problemática de discriminación de género en el Tribunal Penal. No me acuerdo el nombre de la jueza que sufrió esa discriminación, pero derivó en que esa jueza haga un pedido al Colegio de Abogados de que todos los abogados se
capaciten en cuestión de género. Fue un caso de, en el tribunal estaba un juez de apellido Riquert, quizás usted lo conoce, no sé, fue un caso de abuso sexual, Sí. En el que el abogado que defendía al imputado le dijo a la jueza de que por ser mujer no tenía capacidad para opinar sobre el hecho del abuso sexual y que además por tener antecedentes de sentencias recusadas también no podía opinar. Y bueno, obviamente fue todo un escándalo porque además los dos jueces hombres también tenían antecedentes de juicios recusados y no por eso no tienen capacidad de opinar sobre el caso. Así que nada, fue todo un escándalo y salió en el diario. Me muero. No sabía. ¿Y quién fue el salame que dijo esa pavada? No me acuerdo, pero lo dice en la nota, dice el nombre del abogado, si usted lo busca, No, salió termino ayer la la clase y noticia. me voy a leer la nota. En La Capital salió. Termino la clase y voy a leer la nota. No, sí, seguro. Miren, el tema de la cuestión de género no es un problema solamente no es un problema de abogados. Los jueces también tienen que estudiar cuestiones, o sea, es una capacitación que el ejercicio de la profesión nos exige a todos, ¿sí? A quienes ejercemos la profesión desde el lado de la abogacía y a quienes lo hacen desde el lado de la magistratura. Jueces, fiscales, defensores, todos necesitamos capacitarnos en materia de género permanentemente. Y de hecho, a partir de la ley Micaela, la capacitación en género es obligatoria. Hoy yo no sé si en Mar del Plata ya se habrá instaurado, pero la legislación nacional estableció que incluso el curso de capacitación en materia de género es obligatorio para rendir el examen de conducir. ¿Sí? A ese punto. Creo que acá por ahora no, pero estaba charlado. Sí. Es que es esto, es esta realidad en donde uno dice, bueno, pero ¿quién puede ser tan neandertal de hacer una consideración como la que vos me estás diciendo que hizo el abogado en este juicio? Y sin embargo hay, ¿sí? O sea, parece mentira, pero todavía hay gente que piensa de esa manera. Para que ustedes se den una idea, yo soy delegado del Colegio de Abogados de Mar del Plata en la Comisión de Asuntos Penales y Política Penitenciaria del Colproba, del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Y ayer estaban comentando justamente en el grupo que a una abogada de La Plata no la dejaron entrar a la Unidad Penal 9 porque tenía pollera corta. Le dijeron que no le podían asegurar la seguridad si entraba con esa ropa. Y no la dejaron entrar a la unidad penal. O sea, uno dice, pero ¿cómo puede estar pasando este tipo de cosas todavía? Y sí, y sigue pasando. Así que bueno, es todo un tema, la capacitación que es real, todos nos tenemos que capacitar en cuestiones de género, pero que aparte que, a ver, la capacitación en cuestiones de género no necesariamente está vinculada con el hecho de no ser un discriminador del género femenino, sino porque también uno tiene que entrenarse en la argumentación basada en políticas de igualdad de género, ¿sí? Porque mucha argumentación que uno escuchaba, que uno sentía, fundamentación de sentencias, etc., hoy no se puede utilizar, o sea, hoy no se puede recurrir a determinados argumentos para sostener una idea, porque esos argumentos son incompatibles con este respeto por la igualdad de género. Entonces, en eso uno tiene que capacitarse y tiene que entrenarse, porque de tanto escucharlo durante tanto tiempo, normaliza o naturaliza cosas que ya no pueden ser naturalizadas, ¿sí? Y que terminan generando este tipo de... Bueno, esto es una barbaridad, pero en cosas más triviales, más nimias, por ahí en argumentaciones. La vez pasada yo era el abogado de Lucía Pérez, de los padres de Lucía Pérez, en la causa donde se investigó su muerte. Y fíjense ustedes que los argumentos que dieron los jueces para absolver a los imputados en la sentencia fueron anulados por la casación bajo la excusa de que esos argumentos eran incompatibles con los principios derivados de la igualdad de género, ¿sí?
Sin embargo, eran 3 jueces que dictaban que fundaron una sentencia, pero la fundaron en argumentaciones incompatibles con lo que hoy uno tiene que considerar un argumento jurídicamente válido en la medida en que respete los derechos de todas las mujeres, ¿sí? Hoy a nadie se le puede ocurrir decir que determinada mujer buscó determinada situación, ¿sí? O que le pasó tal cosa porque ella lo buscó, o porque trasladarle el problema a la mujer víctima, ¿sí? Como si fuera un problema de ella que se lo buscó, ¿tá? Pero ese tipo de cosas que por supuesto no se dicen así tan llanamente en la sentencia, en algunos argumentos uno puede ver en definitiva ese discurso, ¿sí? Y es eso sobre lo que hay que trabajar permanentemente, y por eso coincido en que se necesita la capacitación, pero no solamente, insisto, de parte de los abogados, de todos los operadores del sistema, ¿sí? En materia penal, civil, laboral, en todos los ámbitos. ¿Ah? Profe, perdón que lo interrumpa. Ahora termino la clase y me pongo a leer esa nota. Sí. No sé si me escuchó. Decime, Carla. El letrado fue Rubén Fernández. Sí. El letrado que acusó a la jueza fue Rubén Fernández. Sí, y la jueza, Iriarte, si no me equivoco, sí, no sé. Jueza Mariana Iriani. Sí. Mariana Iriart. Es Mariana Iriart. Acá le pusieron en la capital. Sí, la jueza me imagino porque es la única jueza que hay en el tribunal. Mirá. No, y este Fernández no sé quién es. Mirá. Bueno, no es alguien que evidentemente sea muy habitué del fuero, porque no me suena el nombre. La jueza sí, porque es la única jueza que integra un tribunal criminal. Sí. Después las otras juezas que hay, sí, las otras juezas que hay son juezas correccionales o juezas de garantías, pero no integrantes de un tribunal criminal. La única integrante de un tribunal criminal es la doctora Iriart. Que aparte es una tipa muy, muy accesible, o sea, hasta desde un punto de vista estratégico, no sé cuál era el sentido de recusarla, porque de los 3 jueces que integran ese tribunal, debe ser la más proclive a favorecer la situación del imputado. O sea, hasta me parece absurdo desde ese punto de vista. Pero bueno, fíjense los tipos de argumentos que se dan, que no puede juzgar una causa por delito sexual porque es mujer. O sea, ¿a quién se le ocurre decir semejante pavada? Por favor. Bueno, chicos, con estas aclaraciones entonces arrancamos. Voy a tratar... Uy, ¿hay alguien en el chat? No, está bien, era para don presente. Arrancamos. Voy a tratar de compartirles pantalla, así que mucho menos se escriban en el chat ahora porque no los voy a ver. A ver. Profesor, ¿nos podrán subir el cronograma de las clases como para ir guiándonos nosotros? Eso les iba a decir, sí, les voy a subir, por eso les pedía, me olvidé de ese tema, por eso les pedía los WhatsApp. En cuanto tenga armado el grupo de WhatsApp, les voy a subir el cronograma de las clases. Bueno, les pensaba subir el cronograma de las clases, les puedo subir al grupo por lo menos los PowerPoints que vayamos viendo. No sé si podré hacer de todas las clases, pero de algunas tengo PowerPoint, así que se los puedo subir al grupo también para que los tengan. Les iba a subir los listados, pero si ya saben quiénes figuran y quiénes no tiene mucho sentido. Y les subo toda la información que vayamos transmitiendo, que ustedes necesiten, se las vamos subiendo directamente al grupo. ¿Les parece? Bien. Sí, Doctor, perfecto, profesor. ¿Cómo era su número? Disculpe, si me puede indicar de nuevo. 223 Sí. 223 4 Sí. 00 30 29. Listo, perfecto, gracias. Doctor. ¿Listo? Después me mandan un WhatsApp una última... y yo los agendo y los agrego al grupo. Una última consulta. Sí, todas las que quieran. ¿Podría subir la lista actualizada? Porque anoche me mandaron el mail y quiero corroborar que esté en la lista. Es que no la tengo. Vamos a hacer una cosa. Yo la semana que viene le voy a pedir porque encima no tengo, el único que tiene acceso
al SIU para poder imprimir los listados es el titular de la cátedra, no los demás. Entonces, y es el le voy a doctor pedir Simas, a ¿no? Alexis Simas que por Bien. favor me imprima la semana... ¿Cómo? No, sí, que es el doctor Simas, ok. Claro, entonces le voy a pedir a Alexis que la semana que viene, para darle tiempo a la facultad que actualice todos los listados, la semana que viene por favor me imprima del sistema o me mande del sistema un nuevo listado a ver si hubo cambios y les comparto ese nuevo listado que nosotros tengamos. ¿Tá? ¿Les parece? Perfecto, muchas gracias. Háganme acordar, así lo hacemos. Bueno, ¿se ve la pantalla que les estoy compartiendo? Sí, perfecto. Sí, sí. ¿La ven? Bien. Perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar entonces vamos a empezar nuestra clase sobre los delitos contra la fe pública, ¿sí? Y lo primero que tenemos que analizar o tener en cuenta tiene que ver con de qué estamos hablando cuando hablamos de los delitos contra la fe pública. Concretamente, ¿cuál es el bien jurídico que todos estos delitos que nosotros vamos a ver pretenden proteger, ¿sí? ¿Y esto por qué es importante? Es importante porque, como sabrán, el bien jurídico no solamente es el faro que debiera iluminarnos a nosotros en lo que tiene que ver con la interpretación de todos los tipos penales que están incluidos dentro de determinado capítulo del Código, sino además porque la determinación o delimitación del bien jurídico también sirve como marco limitador de los tipos penales, ¿sí? ¿Y por qué como marco limitador de los tipos penales? Porque, en definitiva, el bien jurídico nos transmite a nosotros lo que el legislador quiso proteger con los tipos penales que reguló dentro de cada capítulo, ¿sí? Por lo tanto, ese bien jurídico o esa afectación a ese bien jurídico es lo primero que uno tiene que analizar para poder evaluar si determinada conducta puede ser considerada un delito o no puede ser considerada un delito, ¿sí? La tipicidad desde el punto de vista de adecuación de una conducta al bien jurídico es la primera tipicidad que uno debe analizar, ¿sí? Más allá de los requisitos típicos de cada delito en particular, nosotros vamos a encontrar o podemos encontrar conductas que por su nimiedad, por más que desde el punto de vista formal cumplan con todos los requisitos de un tipo penal, en definitiva, no logren lesionar ni poner en riesgo el bien jurídico que la norma, que el legislador pretende proteger, y por lo tanto esa conducta va a pasar a ser atípica, aunque cumpla con los requisitos del tipo penal, ¿sí? Por eso es que el bien jurídico actúa en muchos casos como, ¿cómo les puedo decir?, techo limitador de la criminalidad. No sé, les doy un ejemplo burdo. Delitos contra la propiedad, bien jurídico, propiedad, patrimonio, ¿sí? Entonces, tenemos que el apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble es un hurto, ¿sí? Ahora, si yo voy a un supermercado, abro una caja de fósforo de las que están en venta en la góndola y me llevo un fósforo de adentro de la caja y me lo sustraigo, en definitiva mi conducta está cumpliendo con los requisitos objetivos del tipo penal, porque me apoderé de manera ilegítima de una cosa mueble, porque el fósforo es una cosa mueble, total o parcialmente ajena, ¿sí? Y lo hice con dolo, ¿tá? Ahora, eso, que objetivamente es un hurto, ¿uno puede decir que está afectando de manera notoria ese bien jurídico o poniéndolo en riesgo? ¿Uno puede decir que mañana el supermercado o la persona que compró una caja de fósforo tres patito puede verse afectado porque en vez de llegarle 222 fósforos le llegaron 221? ¿Sí? Bueno, la respuesta es no. Entonces, esa conducta que desde lo formal cumple con los requisitos del tipo objetivo y del tipo subjetivo, y que en principio uno debiera considerarla delito, pasa a ser una conducta típica por no afectar el bien jurídico que el legislador pretendía tutelar. ¿Se entiende? Bueno, eso ocurre con todos los bienes jurídicos,
y por eso la importancia de determinar y de definir claramente cuál es el bien jurídico, cuáles son los bienes jurídicos que están detrás de cada uno de los tipos penales del Código. Profesor, y acá nosotros cuando hablamos de fe pública, sí. ¿Esos serían los delitos de bagatela? Hay, De poca cuantía. Claro, la bagatela, ¿sí? Si ustedes leen a Zaffaroni, por ejemplo, el delito bagatelar es un delito que en definitiva no logra conmover la tipicidad conglobante, ¿sí? Zaffaroni habla de lo que es la teoría de la tipicidad conglobante, que implica esto: la tipicidad de una conducta debe ser analizada de acuerdo a la norma penal específica, pero conglobada dentro de la norma genérica, y esa norma genérica nos la marca el bien jurídico protegido, ¿sí? Justamente es esto, es lo bagatelar, ¿tá? Ahora vamos a ver nosotros, ahora vamos a definir el bien jurídico, y después yo le voy a dar, en estos casos específicos de delitos contra la fe pública, situaciones que, si bien desde lo formal cumplirían con los requisitos del tipo penal, desde la lógica de la afectación al bien jurídico, se terminan transformando en conductas atípicas, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Pero bueno, cuando entonces nosotros intentamos definir cuál es el bien jurídico detrás de los delitos contra la fe pública, decir, bueno, ¿qué tenemos que entender con fe pública, por fe pública? ¿Sí? ¿Qué es lo que se quiere proteger? Y la verdad es que el primer obstáculo que vamos a encontrar para definir un concepto de fe pública es la cantidad de delitos heterogéneos que hay dentro del mismo capítulo, ¿sí? O sea, vamos a encontrar desde falsificación de moneda a falsificación de documentación en general. Vamos a encontrar efectos u objetos cuya creación está depositada pura y exclusivamente en el Estado, y por otro lado, objetos que son de la órbita particular. Entonces uno dice, bueno, en definitiva, ¿qué es entonces lo que queremos proteger? ¿De qué hablamos cuando hablamos de fe pública? Y acá vamos a encontrar, básicamente, dependiendo, seguramente todos los libros que ustedes consulten les van a decir lo mismo, dos corrientes doctrinarias fundamentales. Una que podríamos denominar más antigua, más restringida, y otra más moderna, más ayornada, más amplia y más adecuada a la concepción que uno tiene del Estado hoy, ¿no es cierto? La corriente más antigua está relacionada o identifica al bien jurídico fe pública con lo que tiene que ver con el ejercicio de una potestad estatal, ¿sí? Es decir, ¿por qué se afectaría la fe pública? Y los autores que se enrolan en esta corriente más antigua es porque en definitiva se están realizando conductas que ponen en crisis la potestad exclusiva que tiene el Estado de definir formas o de crear documentos, ¿sí? Entonces, como estas conductas tienden a poner en crisis esa potestad exclusiva, generando dudas o incertidumbres sobre determinados objetos cuya creación es potestad exclusiva del Estado, entonces la fe pública se identificaría con esto, con esta afectación al ejercicio de esa potestad estatal de establecer formas o crear documentos u objetos, ¿sí? Pero la realidad es que si uno analiza los tipos penales que están incluidos dentro del capítulo, vamos a encontrar, por ejemplo, falsificación de documentos en general, y dentro de la falsificación de documentos en general, la falsificación de documentos privados, ¿sí? En donde el Estado no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, esta corriente más antigua, más restringida, fue mutando, o la gente la fue abandonando para enrolarse en una corriente un poco más abierta, más amplia, de mayor aceptación, y mucho más moderna, insisto, relacionada con esta concepción más moderna que uno tiene de un Estado, en donde los ciudadanos no están a disposición del Estado, sino que el Estado está a disposición de los ciudadanos, ¿sí? En donde los ciudadanos no le deben pleitesía al Estado por el Estado mismo, porque es una concepción de un Estado distinto de los ciudadanos que lo integran, sino más enrolada en una corriente en donde el Estado en definitiva es una creación al servicio de los ciudadanos y se justifica solamente en eso, ¿sí? Por lo tanto es el Estado el que tiene que estar a disposición de los ciudadanos, y en esa lógica
la de afectación a la potestad exclusiva del Estado ya deja de tener mucho asidero, ¿sí? La realidad es que esta concepción más moderna vincula a la fe pública con la confianza que en realidad tienen que tener o necesitan tener los ciudadanos en determinados objetos o en determinadas formas. ¿Por qué? Porque juegan un papel fundamental en las relaciones sociales y en el tráfico jurídico que hay dentro de una sociedad, ¿sí? Es decir, en una sociedad políticamente organizada y moderna, los ciudadanos necesariamente necesitan confiar en muchos objetos y en muchas formas, porque esa confianza es la que permite que esa sociedad se desenvuelva dentro de un tráfico jurídico normal, ¿sí? Por lo tanto, conforme a esta concepción moderna, los delitos contra la fe pública atentan contra esa confianza, ¿sí? Por lo tanto, fe pública, desde esta concepción, va a ser sinónimo de confianza pública, ¿sí? Y esa confianza pública está relacionada en el tráfico jurídico, ¿está? ¿Qué pasa? Esta fe, esta confianza, ahí les pongo, de los ciudadanos, se traduce en que determinados instrumentos, determinados objetos o determinados signos tienen que tener una apariencia de verdad. Es decir, los ciudadanos necesitan confiar en que determinados instrumentos, objetos o signos son verdaderos, ¿sí? Pero no solamente son verdaderos en cuanto a su corporeidad, sino que es verdadera la declaración que esos documentos contienen, ¿sí? Ejemplo, el papel moneda, que un billete de 100 pesos vale 100 pesos, ¿sí? Ejemplo, una escritura pública, en donde dice donde dice un escribano que pasó determinada cosa, esa cosa efectivamente pasó, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque uno deposita en esa escritura pública una confianza, ¿sí? Que si se defrauda, lo que pone en crisis es el tráfico jurídico y pone en crisis los hechos que ese documento representa, ¿sí? Más allá del documento como elemento corpóreo, ¿sí? Por eso la protección, entonces la necesidad de proteger penalmente, no solamente para asegurar esa creencia, sino también porque muchos de esos elementos sirven como medio de prueba, ¿sí? ¿Por qué? Y sirven como medio de prueba porque dan fe de lo que los documentos indican, ¿sí? Entonces, la fe pública la tenemos que ver desde ese punto de vista. Por eso es que no solamente está relacionado o circunscripta a cuestiones que tienen que ver con la potestad estatal de crear determinados documentos, sino que tiene que ver más bien con este tráfico jurídico, porque también vamos a ver que se encuentran protegidos documentos que son de naturaleza privada, en donde el Estado no tiene absolutamente ninguna injerencia. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta acá? ¿De qué hablamos cuando hablamos de fe pública? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Ninguna duda? Sí. ¿Avanzo? No les veo la cara, ¿eh? Bien. Para que se organicen mentalmente, este título, el título de la fe pública, está dividido en 6 capítulos, ¿sí? En el código. Un primer capítulo donde vamos a ver, que es el que vamos a ver hoy, que está referido a todo lo que tiene que ver con la falsificación de moneda, billete de banco, títulos al portador y documentos de crédito, ¿sí? Después vamos a tener un capítulo que está vinculado con la falsificación de sellos, timbres y marcas. Va del artículo 288 al 291. Otro capítulo vinculado con la falsificación de documentos en general, lo que yo les decía. Vamos a encontrar ahí tanto documentos públicos como documentos privados. Después vamos a encontrar un capítulo en donde se regulan disposiciones que son comunes a los capítulos anteriores. Otro capítulo que está vinculado con los fraudes al comercio y a la industria, que también son delitos considerados que afectan la fe pública, ¿sí? Y finalmente, el pago con cheques y provisión de fondos, que en realidad incluye varias conductas, no es solamente un cheque sin provisión de fondos, sino otras conductas vinculadas con el tráfico de cheques, ¿sí? Pero esta es básicamente la estructura que ustedes van a encontrar dentro de este título de los delitos contra la fe pública. Bien, con esto ingresamos
en el primero de los capítulos, que es el que vamos a ver hoy, que tiene que ver con la falsificación de moneda y billetes en general, ¿sí? Dentro de este capítulo, si bien tenemos 6 artículos, en realidad 5 porque uno fue derogado, vamos a encontrar 4 estructuras delictivas distintas, ¿sí? Y después una norma que simplemente equipara a los fines de la ley penal determinados documentos como si fueran moneda, ¿tá? Pero en realidad los delitos específicos que se regulan dentro de este capítulo son 4. ¿Cuáles son estos 4? La falsificación de moneda, en el artículo 282, el cercenamiento y la alteración de moneda, que es una conducta distinta, en el 283, la expedición o circulación de moneda falsa cercenada o alterada recibida de buena fe, en el 284, ¿sí? Que es una modalidad un poco más leve, ahora vamos a ver la diferencia. Y finalmente, aquellos delitos que están vinculados con la fabricación y emisión de moneda en cantidad superior a la autorizada, es decir, el delito que cometen aquellos funcionarios públicos que están autorizados a emitir o fabricar moneda, pero que lo hacen de manera ilegal, ¿sí? En donde ya la moneda que fabrican no es intrínsecamente falsa, porque son quienes tienen la maquinita de hacerla, pero lo están haciendo de manera ilegal, ¿tá? Esos son las 4 estructuras delictivas que vamos a ver. Y así entonces entramos en la primera, en el artículo 282, que es la falsificación de moneda propiamente dicha, ¿sí? Fíjense ustedes que el artículo 282 nos dice que serán reprimidos con reclusión o prisión de 3 a 15 años, fíjense la gravedad de la pena prevista para este delito, el que falsificare moneda que tenga curso legal en la República y el que la introdujere, expendiere o pusiera en circulación, ¿sí? Desde el punto de vista de la tipicidad objetiva, ¿qué tenemos o qué me parece importante destacar acá? Primero, que dentro de la clasificación de delitos nos encontramos ante un delito común, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que es un delito que puede cometer cualquier persona. Fíjense que el artículo arranca diciendo el que, ¿sí? Sin exigir en el agente ningún tipo de cualidad o condición especial, que es lo que transformaría un delito común en un delito especial. Ustedes saben que los delitos, desde el punto de vista de los sujetos activos que los pueden cometer, se clasifican en delitos comunes, aquellos que puede cometer cualquier persona, de los delitos especiales, que son aquellos de los cuales solamente pueden ser autor un grupo reducido de personas. No cualquiera puede ser autor de ese delito, del delito especial, ¿sí? No sé, defraudación por administración fraudulenta. No puede cometer el delito de defraudación por administración fraudulenta aquella persona que no cumpla con los requisitos que exige la norma penal, es decir, que administre, que se encuentre a cargo transitoriamente o en forma definitiva de la administración o del cuidado de bienes pecuniarios ajenos, ¿sí? Es decir, quien no cumpla con esos requisitos nunca va a poder cometer el delito de defraudación por administración fraudulenta, ¿sí? Entonces, los delitos son comunes o especiales. Este es un delito común. Este lo puede cometer cualquier persona. Tengan en cuenta además que los delitos especiales pueden ser propios o impropios. El delito especial propio es este que les acabo de mencionar yo, aquellos delitos que requieren una cualidad especial en el autor, sin la cual el delito no puede ser cometido por esa persona, ¿sí? Y los delitos especiales impropios son aquellos delitos en donde se exige una cualidad especial en el autor, pero para la realización de una conducta típica agravada, ¿sí? Ejemplo, homicidio calificado por el vínculo, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que no cualquiera va a poder cometer este homicidio calificado. ¿Por qué? Porque este homicidio calificado solamente lo va a poder cometer aquella persona que la una con la víctima alguno de los vínculos que establece la ley, ¿sí? Pero ¿por qué es un delito especial impropio? Porque si no reúne ese vínculo, no quiere decir que no puede cometer el delito, no va a poder cometer el delito agravado, pero sí va a poder cometer la figura básica, que es el homicidio común, ¿sí? Entonces, por eso es que
se los denomina tipos especiales impropios, porque en realidad la cualidad se exige para la aplicación de una circunstancia agravante de calificación, pero no para la realización del tipo penal. Hay otros delitos, como yo les decía, la defraudación por administración fraudulenta, o la mayoría de los delitos contra la administración pública, que exigen una cualidad especial en el autor sin la cual el delito directamente no puede cometerse, ¿sí? Una persona común no puede cometer peculado. Una persona común no puede cometer abuso de autoridad, ¿sí? Es necesario ser funcionario público para cometer abuso de autoridad, ¿sí? Esa es la diferencia entre el delito especial propio y el delito especial impropio. Bueno, en este caso estamos, insisto, en un delito común que lo puede cometer cualquiera, ¿sí? Cualquier persona que falsifique moneda puede cometer este delito. ¿Cuáles son las acciones típicas previstas por la norma penal? Bueno, las acciones típicas son 4, ¿sí? La primera es falsificar una moneda de curso legal en la República Argentina. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de falsificar? De crear una moneda que parezca verdadera pero que sea falsa, ¿sí? Pero esta moneda que yo creo tiene que ser una moneda de curso legal en la República Argentina. Si yo estoy creando moneda que ya no se encuentra en circulación, por ejemplo, entonces mi conducta no va a poder ser considerada falsificación de moneda, ¿sí? Eventualmente podrá ser otra falsedad documental, pero no es falsificación de moneda. Imaginen ustedes, por ejemplo, que yo falsifico moneda que circulaba, no sé, en el año pesos argentinos o australes, ¿sí? Que moneda de circulación en otra época, que hoy ya no es moneda de curso legal. Y que esa moneda pueda llegar a tener algún valor numismático, por ejemplo, para los coleccionistas o lo que fuera. Si yo falsifico esa moneda y con esa moneda falsificada estafo a un coleccionista que se la vendo como si fuera real y en realidad es falsa, la conducta podrá ser una estafa, ¿sí? Pero no va a poder ser considerada falsificación de moneda, porque lo que estoy falsificando no es moneda de curso legal en la República, ¿sí? Entonces, primera cuestión que tiene que quedar en claro, que el objeto sobre el cual recae la acción de falsificar tiene que ser moneda de curso legal. En la República Argentina, ¿sí? Bien. Pero, como dice la norma, las acciones típicas no se limitan con el hecho de falsificar. También sanciona con la misma pena a aquella persona que la introduzca, que la expenda o que la ponga en circulación, a la moneda falsa, ¿no es cierto? Que son conductas autónomas y que van a ser consideradas como delitos autónomos en la medida en que la persona que introduzca, expenda o la ponga en circulación no sea la misma persona que la falsifica, ¿sí? Es decir, si la persona que la falsifica también la falsifica en un país extranjero y la introduce al país y después la pone en circulación, no es que comete 3 delitos, va a cometer un solo delito, que es el delito de falsificación de moneda. Ahora, si uno la falsifica, otro la introduce y otro la expende o la pone en circulación, cada uno va a cometer su propio delito, ¿sí? Uno por falsificarla, uno por introducirla al país y otro por ponerla en circulación o expenderla, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de introducir? Hablamos de importar, hablamos de, presupone el hecho de que la moneda fue falsificada en otro país y que se la introduce a la República Argentina, ¿sí? Es un delito que normalmente está emparentado con el delito de contrabando, ¿sí? Por el hecho de introducir determinado objeto al país burlando los controles aduaneros. Lo que sucede es que se discute desde el punto de vista del contrabando si uno puede considerar una moneda falsa como mercancía u objeto, que es a lo que se refiere la ley de contrabando, ¿sí? En principio, como es un elemento delictivo, no podría ser considerada mercancía porque no es algo que esté en el comercio. Entonces, o no podría estar en el comercio. Por lo tanto, se entiende que existiendo la conducta específica, que es la de introducir moneda falsa, la conducta de quien introduce la moneda falsa al país
aún haciéndolo, burlando los controles aduaneros, solamente configuraría este delito y no el delito de contrabando. Pero bueno, introducir es eso, supone crearla en otro lado e introducirla al país. No es necesario para que se consuma el delito de falsificar, no es necesario que la moneda se ponga en circulación, y para introducirla tampoco es necesario que la moneda se ponga en circulación, ¿sí? Basta con que se la introduzca al país. Expender es entregar la moneda falsa a un tercero de manera tal que este tercero la reciba como si fuera verdadera, ¿sí? Es decir, utilizar la moneda según el destino que la moneda tiene, poniéndola en circulación de esa manera. Este delito, el de expender, está normalmente íntimamente vinculado con los delitos de estafa, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente la expedición está relacionado con un intercambio de mercaderías en donde yo recibo algo y pago con moneda. Por lo tanto, la persona que me está entregando mercadería y que está recibiendo en pago de esa mercadería moneda falsa, no solamente está siendo víctima de la expedición de moneda, sino que además la están estafando, ¿sí? Porque esa moneda falsa no tiene valor. ¿tá? Una Entonces, pregunta, la persona ¿cómo? que le... Una pregunta, perdón por interrumpirlo. Sí. Si la persona que le expende a la moneda falsa desconoce que es falsa, ¿cómo lo prueba? Que él no... Si la persona que entrega la moneda falsa... Claro, en desconocimiento de que la moneda es falsa. Sí. Claro, yo la entendí. Y bueno, ahora vamos a ver... Esperen que les quiero... Yo la entendí a mi compañera, como que, póngale, yo soy comerciante, Sí. entrego mi mercadería y me dan un billete falso, y con ese billete falso que yo recibí, entregué mi mercadería, fui estafado, y yo a su vez estafo a otra persona porque a mí me estafaron y no sabemos que el billete es falso. ¿A eso se refiere? Sí. Bien, eso lo vamos a ver ahora cuando analicemos la tipicidad subjetiva, ¿sí? Por lo pronto, desde el punto de vista objetivo, si yo le entrego a una persona, ustedes tengan en cuenta que el análisis que vamos a hacer en esta materia de cada delito va a estar dividido en dos categorías, ¿sí? Cada tipo penal debe cumplir, o sea, cada conducta debe cumplir con determinados requisitos que hacen a la tipicidad objetiva, es decir, a la exteriorización de la conducta, y determinados requisitos que hacen a la tipicidad subjetiva, que es la intención del autor, ¿sí? Es la diferencia entre delitos culposos y delitos dolosos, delitos que requieren dolos específicos, dolos directos, delitos con componentes subjetivos adicionales distintos del dolo, ¿sí? Pero eso se analiza en la categoría de los requisitos subjetivos del tipo penal. Todavía estamos en los requisitos objetivos. Desde el punto de vista objetivo, si vos entregás moneda falsa a un tercero, estás expendiéndola, ¿sí? Ahora vamos a ver que esa expedición, para que sea típica, tiene que cumplir además con determinados requisitos subjetivos, porque el delito es doloso. Eso significa que vos tenés que ser consciente de que la moneda que estás expendiendo, poniendo en circulación, es falsa, ¿sí? Pero hay una pequeña diferencia en la conducta que vos me estás diciendo, o en este ejemplo que me estás dando del comerciante que la recibe, porque no es lo mismo recibir la moneda sabiendo que es falsa y poniéndola en circulación sabiendo que es falsa, a recibir la moneda sin saber que es falsa, pero después, sabiéndote víctima, tratar de pasársela a un tercero, ¿sí? Que es una conducta típica, no tan grave como esta, pero sigue siendo una conducta típica que la vamos a ver más adelante. El típico caso de, me enchufaron un billete falso, pero como yo no quiero comérmelo, trato de enchufárselo a otro, ¿viste? Bueno, eso
es una conducta típica también. Menos grave que la de expender, pero sigue siendo una conducta típica. Ahora la vamos a ver. Pero eso tiene que ver con la categoría con los requisitos del tipo penal, pero que están dentro de la categoría de los requisitos subjetivos. ¿Sí? Desde el objetivo es la exteriorización. Bueno, los requisitos tienen que ver con el autor, con la acción típica, con la consumación, con el sujeto pasivo. Esas son con elementos normativos del tipo, si es que hay algún tipo penal que exija algún elemento normativo. ¿Sí? Es decir, la conducta, objetivamente, la exteriorización de la conducta tiene que cumplir con determinados requisitos. ¿Sí? Ahora, para que nosotros entendamos que esa conducta es un delito, el autor tiene que encontrarse motivado en algunas cosas que tienen que ver con los requisitos subjetivos de la conducta. ¿Sí? Si se dan las dos, estamos frente a un delito. Si alguno falta, entonces no vamos a tener conducta típica. ¿Sí? Bueno, todavía estamos analizando la parte objetiva. Ya vamos a llegar a esta cuestión que tiene que ver con la tipicidad subjetiva. ¿Sí? Bien. Vuelvo. Esperen, ¿eh? Ven que en los carteles de la filmina, acá les puse tipicidad objetiva, tipicidad subjetiva. ¿Sí? Ahora vamos a ir a la tipicidad subjetiva. Bueno, entonces, expender es eso que les estaba diciendo, entregárselo a un tercero con la finalidad que tiene la moneda, en realidad, con la finalidad de darla a cambio de mercadería. Y poner en circulación, en realidad, es cualquier otra forma de poner en circulación la moneda que no sea a través de su expedición. Ejemplo, utilizando la moneda para en algún cajero automático o introduciéndola, poniéndola en circulación, colocándola en alguna alcancía, no sé, cualquier otra forma que a ustedes se les ocurra en donde yo puedo poner en circulación dinero sin que eso sea entregándoselo a alguien a cambio de mercadería, ¿sí? Que sería la expedición. Es decir, en otras palabras, expender es una manera de poner en circulación. Cualquier otra manera de ponerla en circulación que no sea expedición va a quedar abarcada por esta última acción típica que es poner en circulación. Los legisladores podrían haber eliminado la palabra expender y esa conducta hubiera quedado abarcada por el concepto de poner en circulación. Por supuesto, siempre hablando de moneda falsa. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuándo uno puede considerar que el delito está agotado? Es decir, que uno consumó el delito y esto va a depender un poco, son todos delitos de resultado, ¿sí? Esto significa que necesitamos que se afecte el bien jurídico protegido para que nosotros podamos considerar agotado el tipo penal y por lo tanto consumado el delito, ¿sí? Y esto va a depender, por supuesto, de cada una de las conductas de las que estemos hablando, ¿sí? En la falsificación de moneda, que supone un proceso, ¿sí? que se lleva adelante con la finalidad de crear una moneda que tenga apariencia verdadera y características de expendibilidad, recién se va a consumar en el momento en que se logra o se termina ese proceso y esa moneda queda en condiciones de poder ser puesta en circulación, ¿sí? Aunque no sea necesaria esa puesta en circulación. Por lo tanto, todo ese proceso permite a nosotros vislumbrar que nos encontramos ante un delito que admite la posibilidad de tentativa, porque yo podría interrumpir el proceso por circunstancias ajenas a mi voluntad, y el proceso ya había iniciado, y por lo tanto ese delito no alcanzó a consumarse, porque el proceso no se terminó, la moneda no se alcanzó a terminar de falsificar, y por lo tanto la falsificación quedaría en grado tentativa, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se consuma el delito de falsificación de moneda? En el momento en el que el proceso vinculado con la falsificación
se encuentra agotado de manera tal de que esa moneda ya estaría en condiciones de ser puesta en circulación, ¿sí? Toda conducta que implique parte de ese proceso sin que el proceso se agote va a quedar o va a ser considerado tentativa del delito de falsificación, ¿sí? Con la introducción de la moneda falsa al país pasa más o menos lo mismo. Normalmente esa introducción depende de un proceso, o sea, no es algo instantáneo, y por lo tanto recién se va a consumar en el momento en que la moneda se encuentre dentro del territorio argentino, ¿sí? Hasta tanto eso ocurra, cualquier conducta intermedia va a quedar en grado de tentativa. Con la expedición de la moneda, en el caso de la expedición de la moneda, uno considera que el delito está agotado en el momento en el que esa moneda es entregada, recibida y aceptada por el tercero, ¿sí? Uno dice acá, bueno, entonces acá la posibilidad de la tentativa es más limitada. Sí, es más limitada porque hay poco margen de tiempo, pero la realidad es que si yo le entrego moneda falsa a un tercero con la finalidad de que me la reciba y me la acepte, y ese tercero advierte la falsedad y no la reciba y no la recibe o no la quiere aceptar, entonces mi conducta quedó en grado de tentativa porque en realidad no alcanzó a consumarse o no hubo afectación del bien jurídico protegido. ¿Se entiende? Es decir, no alcanzó a cerrarse el resultado porque ese tercero no alcanzó a recibirla o aceptarla, que es el momento consumativo del tipo penal. Por lo tanto, como delito de resultado se da cuando se cumple, se cierra el tipo penal, cuando la moneda es recibida por el tercero, y cualquier conducta intermedia va a quedar en grado de tentativa. Y finalmente, la puesta en circulación se consuma en el momento en el que es introducida en el tráfico comercial, a través de cualquier medio. Si uno pudiera imaginarse un medio de poner en circulación el dinero que pueda ser que dependa de algún proceso aunque sea mínimo, y ese proceso pueda ser interrumpido por circunstancias ajenas a la voluntad del autor que quiso ponerla en circulación, uno tiene que aceptar la posibilidad de la tentativa, ¿sí? Es más difícil imaginarse un caso de tentativa en el delito de puesta en circulación, pero, insisto, el tema de la posibilidad o no posibilidad de tentativa no es una cuestión exacta, ¿sí? Ni que uno pueda decir, este delito admite la tentativa, este delito no admite la tentativa. Va a haber algunos en los que sí se puede realizar esa afirmación por las características propias del tipo penal, y hay otros en los que tal vez uno no puede imaginarse una situación de tentativa, pero en algún caso pueda existir en la medida en que otra persona con un poco más de imaginación pueda considerar que la puesta en circulación de moneda se realice a través de algún procedimiento que no logre consumarse por circunstancias ajenas a la voluntad del autor, ¿sí? Profesor. Es decir, no se encasillen cuando los autores hablan sobre tal delito admite la tentativa o tal delito no admite la tentativa, bueno, siempre cuestiónenselo, porque hay algunos delitos, como los delitos culposos, por ejemplo, que está claro que no admiten la tentativa, porque al ser un delito culposo, el autor nunca busca un resultado, y desde el momento en que el autor nunca busca un resultado, jamás podría hablarse de tentativa, ¿sí? Pero hay otros casos en donde algunos autores descartan la posibilidad de tentativa. Sí. Una pregunta. Puesta en circulación, ¿puede ser un ejemplo cuando uno va a hacer un depósito a un cajero y le devuelve el billete, en el caso de ese, que uno quiere introducir un billete falso en el cajero por depósito? Si se lo rebota, ahí vendría a ser un... Por ejemplo, ese es un claro ejemplo de que si uno pusiera un billete en un cajero sabiendo que es falso, con la finalidad de ponerlo en circulación y el cajero se lo escupe, porque el cajero detectó la falsedad, es un típico caso de tentativa de puesta en circulación, ¿sí? En definitiva, estamos dependiendo de un proceso, ¿sí? Que en la medida en que el cajero no lo tome, ese billete no logra ponerse en circulación, ¿sí? Ese es un ejemplo, por ejemplo, de tentativa de puesta en circulación. Sí, correcto, Natalia.
Bueno, en definitiva entonces, conclusión, todos estos delitos son delitos de resultado y delitos que admiten la tentativa, ¿sí? Bien. ¿Cuál es el objeto sobre el cual recae el delito? Que también es una cuestión que tiene que ver con la tipicidad objetiva. Bueno, esta conducta, estas acciones típicas de falsificar, introducir y expender, tienen que recaer sobre, dice la norma, moneda de curso legal en la República, ¿sí? Sea moneda metálica o sea moneda de papel, no importa qué tipo de moneda. Mientras sea de curso legal en la República, uno puede falsificarla y puede cometer este delito. Profe, Esto es me lo que llama tiene la que ver con los... atención, Sí. perdón, que dice metálica y papel, y se me vino a la cabeza una duda. En el caso de que, por ejemplo, se hackee el sistema de un banco y aparezca virtualmente una cantidad de dinero que no existe en papel, pero existe en el sistema virtual del banco para transferencias bancarias, y eso sería ya un delito informático, no sería falsificación de dinero. ¿Y a vos qué te parece? Por lo que Y estamos ahí viendo. dice metálica y papel y no parece entrar en este tipo. Por eso pensé que por ahí solamente informático, pero sería injusto que no entre en falsificación de dinero y se reduzca nada más a un delito informático. Mirá, por lo pronto me parece que ni siquiera la conducta cumpliría con los requisitos del tipo penal, ni siquiera en lo que tiene que ver con la acción típica. Que yo haga un artilugio informático para lograr poner dinero en una cuenta sin que lo haya depositado realmente, no pareciera que eso pueda ser asimilado con la conducta de falsificar. No estoy falsificando, estoy interviniendo en un sistema informático, estoy hackeando un sistema, y eso no tiene que ver con falsificar. O sea que, en mi opinión, no es que solamente el objeto sobre el cual recae mi acción no es ni billete ni moneda. La conducta ni siquiera cumple con los requisitos del tipo penal, ¿sí? Después vamos a ver, o van a estudiar ustedes, sobre todo en los delitos contra la propiedad, que eso eventualmente puede ser otro delito, ¿sí? Estafa, hay estafas específicas vinculadas con alteraciones bancarias, etcétera, pero no va a ser falsificación de moneda. Porque ahora existe un sistema financiero que se llama Bitcoin, que en realidad es un sistema financiero que solamente existe virtualmente. Por eso también se me vino la duda, porque en esos sistemas financieros hasta podría ser, está para debatir. Bueno, gracias. Bueno, pero esas monedas, esas criptomonedas, porque en realidad se las llaman criptomonedas, no es solamente el Bitcoin, hay 10 millones de criptomonedas, tienen dos características hoy. Primero, hoy por hoy no son monedas de curso legal en la República. ¿Sí? Primero. Segundo, la creación de esa moneda es pública. Todos pueden crear criptomonedas, ¿sí? Claro, por lo tanto, cierto. es difícil falsificarla. ¿Sí? O sea, vos no estás falsificando, estás creándola, porque justamente la característica de las criptomonedas es que son monedas globales, son monedas que se apartan del sistema tradicional de moneda en donde hay un ente que monopoliza la creación de la moneda y que determina qué cantidad de moneda hay en circulación en determinado momento, en determinado lugar, ¿sí? En las criptomonedas, ese monopolio no lo tiene nadie, es de todos. Todos pueden crear criptomonedas. Algunas con mayor dificultad, otras con menos dificultad, y de ahí tiene que ver el valor. Por eso es tan cara la Bitcoin, porque la realidad es que, por lo menos en Argentina, gasta más de luz por lo que te consumiría el uso de la computadora que lo que la computadora puede generar minando bitcoins, ¿me entendés? Pero por la complejidad que tiene la creación de la moneda. Pero la moneda, la criptomoneda,
se aparta de la lógica de la moneda que nosotros estamos evaluando, ¿sí? No obstante eso, habría que ver algún caso puntual. Hoy no podría ser falsificación de moneda porque no es moneda de curso legal en la República Argentina, ¿sí? El otro día estaba leyendo que, porque claro, las criptomonedas son una gran fuente de blanqueo de dinero, ¿sí? Y de evasión fiscal. Entonces, sé que tanto el Banco Central como la AFIP estaban buscando la manera de regular ¿cómo se llama? El acopio y la comercialización de criptomonedas, sobre todo para tener controlado ese dinero y cobrar impuestos en relación a quien tiene inversiones en criptomonedas, ¿no es cierto? Entonces estaban evaluando la posibilidad como Banco Central de regular la utilización de criptomonedas dentro de la República Argentina para el intercambio de mercaderías, pero a su vez la AFIP de controlar ese mercado para poder también caer sobre los impuestos y contribuciones que la gente debería hacer, tanto para copiar ese tipo de moneda, para capitalizar ese tipo de moneda, como para comercializar con ese tipo de monedas, porque también generan ganancia. Es decir, si yo compré bitcoins a $21.000 el bitcoin y hoy está a $50.000 el bitcoin, quiere decir que en 3 años gané $29.000. Y sobre esos $29.000 que gané, yo debería tributar ganancia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la AFIP está tratando de controlar esa situación, pero bueno, todavía están con eso. Lo estaba leyendo justamente el otro día, con el tema de la criptomoneda. Hoy están de moda. Yo la verdad que no creo mucho en ese sistema, pero hoy están de moda las criptomonedas. Pero bueno, no cumpliría en principio, respondiendo a tu pregunta, no cumpliría en principio con los requisitos que nosotros estamos pidiendo en el tipo penal, ¿sí? Bien. Vuelvo a compartir la pantalla. Bueno, desde el punto de vista de la tipicidad subjetiva, el delito es doloso, como yo te decía, les decía, en todas las modalidades típicas, el delito es doloso. ¿Esto qué significa? Que yo necesito actuar con conocimiento y voluntad, ¿sí? Desde el punto de vista cognitivo, tengo que ser consciente de que la moneda que yo estoy creando, que estoy introduciendo, expendiendo, poniendo en circulación, es falsa. Y además tengo que tener la voluntad de ponerla en circulación. Tengo que tener la voluntad de realizar la acción típica, siendo consciente de esa falsedad, ¿sí? Así que desde el punto de vista, el delito es doloso, ¿sí? Por eso es que si yo lo hago sin tener esa conciencia, como ustedes me preguntaban hace un rato, entonces no voy a poder cometer o no voy a estar cometiendo el delito de falsificación de moneda, ¿sí? Porque si bien mi conducta desde lo exterior cumpliría con los requisitos del tipo, no cumple con el requisito subjetivo del tipo, que es hacerlo de manera consciente y voluntaria, ¿sí? ¿Está? ¿Se entiende? Bien. Eh, 9:20, la verdad que podríamos dejar acá y la seguimos la clase que viene, ¿les parece? Porque si no se van a... A ver, espere. ¿Cómo estamos? ¿Están concentrados? ¿Damos cercenamiento de moneda o la dejamos para la clase que viene? ¿Tienen clase ahora? No, ahora no. Hoy no. No, teníamos administrativo, pero lo Teníamos, claro. cancelaron. Como Bueno, usted quiera, profesor. No si tengo quieren les doy teoría general cercenamiento del de proceso. moneda. ¿Tenés? No importa, igual veo la clase Bueno, grabada. entonces si vamos a quieren. hacer una hora. No, bueno, lo suspendemos, seguimos la clase que viene, después vamos a empezar a meterle un poquito más de ritmo para avanzar. Profesor, Pero, ¿te hago una última ¿entendieron consulta? por lo menos lo que vimos hasta acá? Sí, bárbaro. La verdad que re Sí, bien. doctor, sí. Bueno, por favor, no se olviden como tarea para el hogar
de mandarme todos los números de teléfono, así yo puedo armar el grupo y ya les comparto también el cronograma de las clases. Tengan en cuenta que el cronograma de las clases no prevé los exámenes, porque todavía no tenemos la fecha de los exámenes. O sea, en ese cronograma, cuando tengamos la fecha de los exámenes, van a tener que sustituir la clase que corresponda con el examen y eliminar la semana siguiente al examen, que nosotros necesitamos dejarla libre, porque entre el parcial y el recuperatorio no podemos dar clase. Así que, como normalmente hay una semana entre parcial y recuperatorio, desde la fecha del parcial, anulen toda la semana siguiente hasta el día del recuperatorio, que son días que no se van a dar clase. ¿Sí? Yo les voy a mandar el cronograma así crudo, después eso hay que ajustarlo en función de la fecha de los parciales. ¿Está? ¿Sí? Sí, Bueno, doctor. chicos. Sí, está bien, profesor. Los dejo entonces, vayan leyendo, vamos a seguir la clase que viene con la falsificación de moneda, ¿sí? Conmigo van a tener el jueves que viene, ¿sí? El Miércoles Power lo con Javier. ¿El Power lo sube al campus o al WhatsApp? No, lo comparto, no sé cómo subirlo al campus, me parece que no puedo subir un Power al campus, pero lo comparto por el WhatsApp, por el grupo. En cuanto lo tenga armado, lo comparto en el grupo. Gracias. Doctor, ¿de dónde leemos sobre este tema, sobre este tema de falsificación? Miren, en realidad no hay un libro de cabecera. Si quieren conocer los criterios de la cátedra, nosotros los docentes escribimos un manual. Hay un manual, yo no sé si en la facultad lo tendrán, hay un manual de Derecho Penal Parte Especial, ¿sí? Que está dirigido por Alexis Simas y que está escrito por todos los docentes que integramos la cátedra, que por lo menos le va a dar un poco un panorama del criterio que tenemos los docentes, que no es palabra santa, ¿sí? O sea, yo no quiero que ustedes digan lo que nosotros decimos, quiero que ustedes lean de donde quieran y que saquen sus propias conclusiones y que me confronten en la clase, ¿sí? O sea, la gracia de la clase es que nosotros podamos discutir. Si el derecho no fuera discutible, no existirían los juicios, ¿sí? Si en un juicio un fiscal con la misma prueba está pidiendo condena y un defensor está pidiendo absolución, es porque evidentemente de la misma realidad hay dos puntos de vista distintos. Entonces, en el intercambio o en la discusión sobre esos puntos de vista es en donde vamos a crecer todos. Entonces, algunas cuestiones no son muy discutibles, pero otras sí. Así que traten de buscar un libro que sea actual, o sea, no me lean de Soler de 1960, porque de hecho va a explicarle los tipos penales conforme la teoría causalista de la acción, y es algo que ya fue absolutamente eliminado, ¿no es cierto? Entonces, traten de leer de algún manual o de algún, no les digo que lean un tratado, pero de algún manual relativamente actual, primero para que los tipos penales se los expliquen en la lógica de una teoría finalista de la acción. Y segundo, para que tengan los tipos penales actuales. No se olviden ustedes que el derecho penal se va modificando, así que para que tengan puedan leerlo conforme la redacción actual de los tipos penales o la más actual posible. Vayan chequeando de todas maneras que la norma penal que lean en el libro coincida exactamente con la norma penal vigente, ¿sí? Si no coincide exactamente, tengan en cuenta esa diferencia cuando estudien el tipo penal, porque por ahí si el autor hace alguna referencia puntual que tiene que ver con cuestiones que ya fueron modificadas en la norma, bueno, eso no lo van a poder tener en consideración, ¿sí? Pero estudien, a ver, hay un manual de Buonpadre, que la verdad que es muy claro. A mí me gusta mucho cómo escribe Buonpadre. Sí, tiene 2 tomos el de Buonpadre y abarca toda la materia. 2 tomos. Sí. Sí. De ahí podría ser, a mí porque me se lo gusta tengo. cómo escribe Buonpadre. Perfecto. Bueno, de ahí puede ser perfectamente. Cualquier libro, chicos, o sea,
Yo en la clase voy a tratar de ir mostrándoles todo lo que hay, ¿sí? Miren, de esto van a encontrar autores que dicen tal cosa y autores que dicen tal otra. El tema es que después ustedes lean de alguno, y si alguno dice algo distinto de lo que estamos viendo en clase, plantéenmelo, que por lo menos les voy a decir cuál es mi opinión en relación a lo que dice ese autor, que no quiere decir que esté mal, ¿sí? Quiere decir que es otra opinión. Y yo les diré y les fundamentaré por qué entiendo que está equivocado, y ustedes sacarán sus propias conclusiones, ¿sí? Quédense tranquilos que no van a aprobar o desaprobar un examen porque tengan una idea contraria a la mía de determinada cuestión vinculada con una discusión jurídica o doctrinaria, ¿sí? En la medida en que no digan una pavada, que solamente la sostengan ustedes y que no tengan ningún asidero, cualquier opinión va a ser considerada, ¿sí? Por eso la verdad que busquen un manual. Mi consejo sería, búsquense un manual lo más actual posible, por este tema de que ha tenido modificaciones en los últimos años el Código Penal, por lo tanto no lean de un libro muy viejo porque van a quedar muy desactualizados en un montón de cosas, ¿sí? De todas maneras, vamos a ir viendo en la clase los tipos penales, por lo tanto, si algo de lo que ustedes están leyendo ya no coincide exactamente con la realidad, se van a dar cuenta en la clase, ¿sí? Y cualquier duda que tienen, nos consultan. Para eso va a ser el chat, ¿sí? Para que podamos tener un intercambio un poco más fluido que la plataforma de la facultad, que la verdad es medio difícil de utilizar, ¿sí? ¿Está? ¿Alguna otra duda? En el WhatsApp, doctor, ¿No? le mandamos nuestro nombre y apellido. Sí, por favor, nombre, apellido y teléfono. Bueno, el teléfono lo tengo directamente en el WhatsApp. Mándenme directamente el nombre y apellido para que yo los pueda agendar con el nombre y apellido correcto de cada uno. ¿Sí? Gracias. Ok. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Un abrazo grande. Gusto en conocerlos. Hasta la semana que viene. Chao, profe, hasta Gracias. luego. Chau, chau.